Aleluya, Él está aquí, Él está aquí. Santo eres tú, Señor. En su presencia lo tenemos todo. En su presencia hay todo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada más lindo ni nada más hermoso que podamos disfrutar que no sea su presencia. Él es todo para nosotros. Qué linda presencia, ¿sí o no? Hoy quiero hablarles de un tema muy, pero muy importante. Quiero enfocar su mayor atención en este mensaje tan importante para nuestras vidas. Y el título de lo que hoy les voy a hablar se llama El porqué de mi desierto. Gracias por el té, está muy bueno. El porqué de mi desierto. Diga conmigo, el porqué de mi desierto. Y nosotros muchas veces como seres humanos, la primera pregunta que se nos viene cuando algo nos sucede es ¿por qué? Nunca nos han enseñado el para qué. Siempre que algo sucede o siempre que pasamos un desierto, en este caso, hay un para qué. Hay un por qué, pero hay un para qué también. ¿Para qué Dios permite esa soledad? ¿Para qué Dios permite esa sequía? ¿Para qué Dios permite que las cosas sucedan? ¿Para qué? Porque Dios tiene cosas sobrenaturales que nosotros tenemos que entender que a través del desierto que tú vivas es lo que Dios va a poner si pasas victorioso ese desierto. Pero yo creo que aquí hay gente de victoria. Aquí hay gente que entiende su propósito. Dígame amén fuerte, hágamelo creer y dígame amén. El porqué de mi desierto. Quiero que venga conmigo a la palabra del Señor, al Evangelio según San Lucas. San Lucas, capítulo 4. San Lucas, capítulo 4, del 1 al 14. ¿Cuántos están aquí? Me dicen amén. El porqué de mi desierto. Lucas 4, del 1 al 14. A mí me llama mucho la atención o me apasiona tanto la palabra, me gusta tanto la palabra, porque, diga conmigo, gracias a Dios, que Dios nos dejó la Biblia. Si no estaríamos, no sé dónde estuviera, como esa canción que recién cantábamos. Y la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos exhorta, nos cambia, nos transforma, tiene respuestas para cada situación que tú estés viviendo. Entonces, ¿por qué Dios dejó cosas escritas y plasmadas en una palabra, en un libro, que es espíritu y es vida? Y cuando tú la lees, te llega a tu espíritu y te cambia. ¿Por qué Dios dejó todas estas cosas escritas? Para que nosotros sepamos que el vivir en Jesús y el vivir conforme a la Biblia nos puede dar una vida victoriosa y una vida llena de victoria en Dios. ¿Alguien dice amén? Por eso quiero que preste mucha atención al mensaje de esta mañana. Entonces vamos a leer Lucas 4 del 1 al 14. Si lo tiene, dígame amén. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días, déjeme empezar de vuelta que ya me trabé un poquito. Vamos de vuelta. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado al desierto por 40 días.
y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Mire qué importante. Y a quien quiero, la doy. Wow. El 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Verso 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 12. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Levante sus manos. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Te pedimos que tú bendigas esta palabra y la palabra nos bendice, nos transforma, nos cambia. Diga conmigo: cambia mi mente, Señor. Cambia mi forma de pensar, Señor. Cambia mi vida, cámbiame, Señor. Y en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu contrario a tu presencia, todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión, todo espíritu que se levante en contra de esta palabra queda sujeto, anulado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pedimos que tu gloria descienda en este lugar y que tú nos hables, que tú transformes nuestra vida, cámbianos, háblanos al corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Levante sus manos y diga: bendice al pastor, Padre. Señor, yo me humillo, Señor, y lo poco o lo mucho que yo pueda querer interpretar queda a un lado, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a través de mis labios. Que tú pongas palabras a través de mi voz, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tú nos cambies para tu bendita y santa gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén, aleluya, y a su nombre. Vemos que Jesús fue llevado al desierto. Y por eso le puse a esta palabra el porqué de mi desierto. Y fíjese qué interesante que Jesús pasa por un desierto. Lo hemos visto en películas, lo hemos escuchado predicar. Conocemos bien esta historia, ¿sí o no? Pero en esta mañana vamos a entrar bien profundo en esta palabra para que Dios nos hable y nos cambie. Alguien dice amén. Fíjese que el verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hay un desierto, o el desierto que Dios permite que tú vivas, tiene que ser lleno del Espíritu Santo en ti. Dice que Jesús estaba lleno del Espíritu y el mismo Espíritu lo llevó al desierto con un propósito, con un porqué. Cuando tú enfrentas, por eso la palabra nos enseña, nos advierte, nos exhorta y nos deja algo tan clave, que Jesús lo que pasó
nosotros también lo íbamos a pasar. Pero ¿qué pasa con nosotros que no entendemos los desiertos? Esto me hace entender que cuando un desierto llega a tu vida, tú tienes, o el desierto no te puede encontrar a ti desprovisto. El desierto no te puede encontrar a ti en flaquezas. El desierto no te puede encontrar a ti en distracción, sino que te tiene que encontrar lleno del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Porque Jesús dice que Él estaba lleno del Espíritu Santo y el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Hay cosas que en la carne, en tu mente natural, no vas a entender por qué estás entrando o por qué viviste tal o cual desierto. No lo vas a entender. Porque tu espíritu y el Espíritu de Dios es el que te está llevando al desierto para que tú vivas en ese desierto. Pero no puedes encarar un desierto, no puedes caminar en un desierto, no puedes vivir situaciones difíciles si no estás lleno del Espíritu Santo. Porque no vas a entender lo que estás viviendo. Porque tu mente natural no relaciona, tu mente natural no racionaliza lo que estás viviendo. Tu mente natural te está diciendo, aquí no puedes pasar, esta situación es difícil, no la vas a poder superar. Tu carne tiene limitaciones, pero quiero darte una noticia: cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, no importa lo que se te ponga delante, porque cuando estás lleno del Espíritu, no es tu carne la que actúa, no es tus pensamientos lo que creen, sino tu fe que está dentro, insertada en tu espíritu, y te dice que eres un vencedor. Y no importa lo que venga, lo que suceda, no importa la soledad, no importa la sequedad, no importa la hambruna, sino que cuando estás lleno del Espíritu Santo, las cosas se miran desde otra óptica, porque estás lleno del Espíritu de Dios. Y si estás preparado y lleno del Espíritu, el mismo Espíritu te lleva al desierto para que tú crezcas y subas a un nuevo nivel de gloria. Alguien diga amén. Por eso no podemos entrar, o que, como dije antes, que el desierto no te sorprenda, las situaciones que llegan no te sorprendan distraído, no te sorprendan distraída, no te sorprendas vacío del Espíritu de Dios. Porque el diablo te está esperando para enfrentarte en tu desierto cara a cara. Diga, tu desierto se enfrenta lleno del Espíritu de Dios. Entonces, acá me advierte que Jesús pasó por eso y nosotros también vamos a pasar por desiertos. Pero ¿por qué a veces pasamos cosas y sufrimos tanto? ¿Por qué? Porque dejas el Espíritu de lado y la carne sale más a flote y empezás a sufrir, empezás a llorar, y tu carne se empodera más que tu espíritu. Y tu espíritu se enfría, entonces no tenés la victoria porque racionalizás todo y no entendés que hay cosas espirituales que tenés que vivir para pasar a otro nivel. Dígame, estoy entendiendo, pastor. Así que tenemos que estar siempre atentos. Nuestra lámpara siempre tiene que estar encendida. Nuestra oración tiene que ser continua. Siempre cuando pasas un desierto hay cosas que flaquean en ti. Hay cosas que no vas a orar 5 horas como antes, dígame amén. No vas a ayunar todos los días y no vas a ser un superhéroe espiritual, un super arcángel. Pero vas a hacer esas oraciones necesarias, y esas oraciones pequeñas van a ser activadas igualmente, porque Dios sabe que estás pasando un proceso de desierto, una dificultad difícil, pero Dios te da la fuerza, porque dice la palabra que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. ¿Alguien dice amén? Entonces, decile al que está a tu lado, tenés que estar siempre atento y despierto. Que no te agarren distraído en el desierto porque te quiebran la muñeca. Entonces dice así, el verso 2, miren lo que dice. Verso 2, preste atención porque vamos a ir verso por verso y viendo las enseñanzas que encontramos en este desierto que Jesús pasa. Verso 2, fue llevado por el desierto, dice el verso 1,
por 40 días, diga 40 días, y era tentado por el diablo. Hasta ahí. Por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Qué quiere decir 40 días, pastor? Quiere decir que cada desierto tiene un principio y tiene un fin. Dígame amén. Cada desierto me está diciendo que hay una cantidad de tiempo, pueden ser 40, pueden ser 60, pero fíjese que no es mucho tiempo lo que tienes que vivir en un desierto. Estuvimos pasando un desierto con mi esposa, 3 semanas, más o menos. De 3 semanas se cortó este lunes pasado, dígame. Unas 3 semanas de desierto, pero que Dios nos enseñó muchas cosas. Y de ahí sale esta palabra. Entonces, tenemos que entender que los desiertos no es para que tú te estanques en el desierto. No es para que tú disfrutes el desierto, porque en el desierto hay sequedad. En el desierto hay soledad. En el desierto hace frío. En el desierto hace demasiado calor. En el desierto no tienes abrigo. En el desierto no hay nadie que te entienda. En el desierto hay cosas difíciles que son difíciles de pasar. Caminas y te pinchas un pie, te caes en un pozo. Sale un animal rapaz y te quiere comer. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces, no puedes quedarte a disfrutar porque no estás en Miami, no estás en una playa del Caribe. Estás en tu desierto. Pero hay algo que he visto durante tantos años, que hay gente que se acostumbra a vivir en un desierto. Hay gente que se acostumbra a vivir en la conformidad de un desierto. Es increíble. Hay gente que vive en un desierto permanente y no entienden esta palabra, que un desierto, el de Jesús duró 40 y algo de días, 40 días. Y esto me habla, ¿por qué la palabra dejó ahí escrito que 40 días pasó Jesús en el desierto? ¿Por qué? Porque hay un tiempo de comienzo y hay un tiempo de final. Por eso quiero decirte que si estás pasando un desierto, primero tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Dígame amén. Segundo, tienes que mantenerte lleno del Espíritu Santo. Dígame amén. Y tercero, tienes que entender que cuando algo empieza, cuando tú pones el pie en el desierto y empiezas a sentir todas esas sensaciones naturales y espirituales que se viven en un desierto, tienes que entender que así como comienza, así tiene un final. Dígame amén. No puedes acostumbrarte a vivir en el desierto. No puedes acostumbrarte a vivir con sed. No puedes acostumbrarte a no tener un abrigo para cuando hace frío en el desierto. No puedes acostumbrarte a tener hambre en tu estómago en el desierto. Hay gente que se acostumbra a vivir en el desierto, pero eso no pasa aquí. Ese no soy yo, ese no es usted. Nosotros aprendemos porque Jesús, el Espíritu Santo, a través de hombres inspirados, dejaron escritos y plasmados lo que vivió el Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decirte con esto? Que 40 días tiene un límite. Yo no sé lo que estás viviendo. Yo no sé qué desierto estás viviendo. Yo no sé cuántos años estás viviendo en el desierto. Y tú te preguntas por dentro y dices, pastor, pero no puedo salir. Hoy te traigo la llave de tu respuesta. Hoy te traigo la llave de tu respuesta y te digo que hoy mismo se termina tu desierto para la gloria y la honra del Padre de las luces. ¡Vamos! Y a su nombre. Hay desiertos que se van a terminar en este mismo día, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Y fíjese que dice, 40 días y era tentado por el diablo. El desierto te presenta la misma presencia de Satanás. Diga, ay, la misma presencia de Satanás se te presenta en tu desierto. ¿Por qué aparece Satanás en nuestros desiertos y aquí en el desierto que Jesús estaba viviendo? Porque él mismo quiere encargarse de que tu propósito no se cumpla. Él mismo quiere
destrozar tu propósito. Él mismo quiere encargarse de destruirte. Él mismo quiere encargarse de destruirte. Tenemos que entender que nuestra lucha, dice la palabra, no es contra carne, no es contra sangre, no es contra seres humanos, sino que es contra entes, es contra seres espirituales de maldad. Hay cosas que suceden que quieren destruirte. Hay cosas que tú entiendes, pero no sabes cómo salir. Entonces, si estás lleno del Espíritu, si vas a tu desierto y eres llevado por el mismo Espíritu y Dios permite lo que estás viviendo, Dios no solo te va a dar la salida, sino que te va a dar la victoria cuando estés cara a cara con Satanás. Dígame amén. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu, cuando tú estás llena del Espíritu, no tienes temor a lo que sucede. Se te puede parar el diablo adelante y no te importa, porque no es con tu fuerza, sino con las fuerzas que cargas por dentro. Y esas fuerzas que cargas se llaman Jesús de Nazaret. Y cuando el diablo te ve a ti y viene a tu desierto agrandado, porque el diablo viene, viste, y te dice, de esta no vas a pasar. Se te para, viste, mano a mano y vos lo ves grande. Y vos decís, ay, Dios mío, ¿cómo hago? Pero el diablo siempre intimida, pero el que está contigo más fuerte. Es como esa foto o ese dibujo que hay un niño que quiere pelear contra un monstruo, pero atrás está Jesús gigante. Nosotros no lo vemos, pero con nosotros está aquel que ha vencido al diablo, la muerte y lo que se presente en tu desierto. ¿Cuántos dicen amén? Dice que él fue llevado por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjese que el diablo en tu desierto, tú puedes estar lleno del Espíritu Santo, pero hay algo que activa que el diablo suelte una tentación en ti. Présteme atención. Hay algo que activa porque el diablo está merodeando en tu desierto. Ya tú estás caminando en tu desierto. Ya tú estás diciendo, estoy entrando en esta que no me gusta nada. Pero tú sigues fiel, no pasa nada, empiezas a caminar y sigues fiel. Pero dice que Jesús no había comido por 40 días y tuvo hambre. Una debilidad en su cuerpo natural activó que el diablo active una tentación en él. Fíjese qué interesante. Cuando nosotros entendemos y el diablo sabe y olfatea y está cerca de ti viendo tu debilidad. Y cuando ya no oras, dice que Jesús de no comer en un momento tuvo hambre porque también era humano. Tuvo hambre y el diablo activó la tentación. Y fíjese lo que dice el verso 3. El verso 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo se hace presente, ¿por qué? Porque está atento a tu debilidad carnal. Está atento a tu debilidad carnal, porque él se alimenta de lo que siente el pecado, lo que tu debilidad activa, se activa algo alrededor. Cuando tú miras algo se activa. Porque los espíritus inmundos y el diablo, los seres espirituales, activan. Si yo hago así, ellos se dan cuenta porque son seres inteligentes que están viendo la intención. Tú no puedes hablar, pero él se da cuenta si yo hago así. ¿Me entiende? O si yo hago así. Un gesto, si levanto algo, ¿me entiende? De la mano, cuando vas conduciendo y haces un gesto. Todo se activa en el ambiente espiritual. Entonces, dice que Jesús tuvo hambre y algo se activó en Jesús. Una debilidad. Entonces el diablo aparece y le habla. Porque él dijo, dice que le habló y dijo, si eres hijo de Dios. Le empieza como a provocar. Pero el diablo, ¿cuándo el diablo va a hablar en tu desierto? ¿Cuándo escuchas voces en tu desierto? Cuando tú te vuelves débil. Cuando en ti hay debilidad, el diablo empieza a hablar. Cuidado.
Si tú te mantienes firme en tu desierto, el diablo no tiene chance de cómo entrar. Pero cuando ve una debilidad, se activa la voz de él. Qué interesante, ¿no? Porque dice que Jesús tuvo hambre, entonces el diablo se activó una tentación y el diablo habló. ¿Por qué escuchas tantas voces en tu desierto? ¿Por qué escuchas tantas cosas que te dicen que no vas a poder? ¿Por qué te dicen esas voces que vas a morir en pobreza? ¿Por qué te dicen esas voces que nunca vas a casarte? ¿Por qué te dicen esas voces que no vas a conseguir nunca un trabajo? ¿Por qué te dicen esas voces que las cosas no vienen bien? ¿Por qué? ¿De dónde vienen esas voces? ¿De dónde vienen? Si tenemos nosotros la mente de Cristo. Alguien diga amén. Si tenemos la mente de Cristo, no viene de nuestra mente, ¿sí o no? Entonces, ¿de dónde vienen esas voces? Son, diga conmigo, exteriores. Son externas, de algún lado llegan. Si tú miras un teléfono y empiezas a escuchar algo y dicen, no, se viene la recesión en Estados Unidos y todo, y tú empiezas a sentir algo, no es para reírse. Si tú empiezas a sentir algo y dices, y ahí se activa algo. Cuando tú ves cualquier cosa en un teléfono, cuando tú charlas con alguien, cuando tú practicas con alguien, cuando tú haces algo, se activa algo en lo espiritual. El diablo está esperando un gesto, el diablo está esperando algo, más cuando estás en tu desierto. El diablo siempre está atento porque él quiere destruirte. Estemos muy atentos a las cosas que suceden. Cuidado lo que activamos. Pastor, pero no puedo estar 24 horas, 24/7 con una aureola en mi cabeza. Eso sabe cómo se logra con una relación íntima con el Señor. No estás preocupado de lo que mirás, no estás preocupado de lo que hablas, no estás preocupado de lo que haces. ¿Por qué? Porque tus actitudes son las del Espíritu. Dígame amén. Porque dice la palabra que el Espíritu y la carne no se relacionan. Entonces cuando tú estás en el Espíritu, no te das cuenta y el Espíritu mismo que está dentro de ti actúa. Entonces si ves algo, lo pasas. Si hablas con alguien, no te llega. Oremos, lo que sea. Tú actúas en el Espíritu. Pero cuidado cuando tú haces cosas que no tienes que hacer porque activas al diablo y a su voz en contra tuya. Así que tengamos mucho cuidado. ¿Me están entendiendo? Dígame amén. En el verso 4 dice, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo usa la palabra y Jesús responde con la palabra. En el desierto tienes que saber y aferrarte a la palabra. El diablo mismo conoce la palabra, pero el diablo siempre va a transgiversar la palabra y usarla como a él le conviene. Y usarla para su beneficio. El otro día decíamos que los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que el diablo también cree, así como conoce la palabra, no la practica, pero sí la conoce. Imagínese los millones de años que está el diablo. ¿Sabe cómo conoce la palabra? Entonces siempre él va a querer venirte con la palabra. Y siempre te va a decir, ¿vos no sos el pastorcito ese? ¿Qué pasa que no hay dinero para pagar? ¿Vos no sos el líder ese poderoso que cuando te subís? ¿Y qué pasó con tal cosa? ¿Tú no eres el matrimonio perfecto que la gente ve? ¿Y qué pasa en tu intimidad? ¿Me están entendiendo? El diablo siempre va a venir con la palabra a decirte, ¿no eras que tú eres santo como dice la palabra? Cuidado. Qué interesante poder entender el porqué de nuestro desierto, ¿sí o no? Qué interesante es entender las situaciones que suceden. Entender, y cuando tú entiendes, vuelvo a lo que dije antes, con el Espíritu se entienden las cosas. Están aquí. Así que siempre que nosotros entendamos la palabra, va a ser un arma poderosa porque el diablo viene con la palabra. No todo el que predica la palabra es cristiano. No todo el que te habla y te dice Dios te bendiga es cristiano. No todo aquel, como dije antes en la prédica anterior de los otros días, no todos son discípulos, seguidores
verdaderos o no verdaderos. Cuidado, no todo el que te dice oremos por tal cosa es algo que te está bendiciendo. ¿Me sigue? Porque el diablo utilizó en contra de Jesús, cara a cara con Jesús, mano a mano con Jesús, utilizó la palabra. Entonces me está diciendo que muchas personas usadas por el diablo también saben la palabra. Usted va a un brujo y te dice quizás Dios te bendiga, ¿sí o no? Hay brujos que salen en televisión o hablan y dicen Dios le bendiga, bendito sea Dios. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque ponen en el frente a Dios, pero por atrás son otra cosa. Así que cuidado cuando el diablo use la palabra en tu contra si tú no entiendes o no conoces la palabra. Por eso es importante sumergirnos y entender el porqué de las Escrituras, el porqué y el para qué quedó esto escrito. Y se lo vuelvo a repetir, ¿por qué quedó esto escrito en la palabra? ¿Cuál es el sentido de leer solamente una historia o ver una película que sea parecido a lo que estamos viendo? ¿Qué sentido tiene un entretenimiento, leer un ratito? No, hay una profundidad escrita aquí que si nosotros entendemos, podremos entender el porqué de cada situación que vivimos y el para qué de nuestros desiertos. ¿Están aquí? El verso 5, 6 y 7 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Preste atención. Y le dijo el diablo: a ti te daré. Fíjese, el diablo lo tenía a Jesús enfrente y el tipo le dice, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. O sea que el diablo le está diciendo: Jesús, el poder que vos tenés no sirve. O sea, yo te lo voy a dar. Fíjese el engaño que carga este ser. Dice, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Wow. El 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Jesús está siendo tentado en la vanagloria y los deseos. Escuche esto. Dice que el diablo, el 5 dice, y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Wow. Y a quien quiero la doy, si postrado me adorares. Fíjese que el diablo siempre está buscando adoración. Y el hombre también quiere ser adorado. Entonces, ¿qué pasa? El diablo tienta a Jesús en su vanagloria. Jesús obviamente no cayó, pero el diablo tenía que tocar todos los puntos de su humanidad y de su espíritu. Hay gente y el diablo los lleva a un lugar alto. ¿Qué significa? Que cuando vos mirás las cosas desde arriba, te crees que sos más poderoso. Cuando vos mirás las cosas desde arriba, te pensás que tenés el control de todo. Por eso el diablo le dice: si tú Jesús te postras a adorarme, yo te doy todo esto. Y fíjese qué interesante, porque el diablo dice: a mí fue entregada. Le está diciendo a Jesús: vos sabes bien que cuando Adán le estaba revolviendo la historia en la cara a Jesús. ¿Están acá? Y le decía: mira, vos sabes bien, en otras palabras, en las palabras de nosotros, le está diciendo: vos sabes bien que Adán cometió un error. Adán cometió un error grande y lamentablemente ahora yo soy el dueño de todo. Vos sabés eso. Me imagino a Jesús mirándolo y le dice: si postrado me adorás, yo te lo doy. ¿Qué pasó? Que el diablo dice que él se quería hacer un trono en el cielo. ¿Se acuerdan de esa parte? Me sentaré al lado del Altísimo o algo así en el cielo. Él siempre quiere estar arriba. Por eso lo lleva a Jesús a un monte y por eso le pide adoración a Jesús. Porque el diablo necesita ser adorado.
Cuidado que no, en tu desierto, si no estás preparado, cuidado porque el diablo te puede hacer adorar cosas que tú no quieres adorar. Cuidado en tu desierto, hay situaciones que te pueden atrapar y encarcelar en tu mismo desierto que crean adoración o adoraciones a algo que tú no entiendes o que quizás entiendas, y ahí es cuando te quedas más tiempo en el desierto. Porque el diablo viene con sutilezas. El diablo te dice, ¿no quieres esto que te gusta tanto? Yo te lo doy. Te gusta tanto, pero no tenés que buscar a Dios. Eso que yo te voy a dar te va a quitar oración. Eso que yo te voy a dar no te lo está diciendo, pero las cosas que vivimos en nuestro desierto, y vuelvo a decirle que porque hay gente que está estancada en desiertos por años, y algunos mueren y viven en su desierto siempre. ¿Por qué? Porque no entendieron y se postraron a adorar cosas, situaciones que fueron presentadas en su desierto, pero escrito está que tenemos que adorar a un solo Dios y a Jesucristo. Alguien diga amén. ¿Me están entendiendo? Dígame amén. El verso 8 dice, respondiendo Jesús, Jesús lo deja hablar y después le responde para enmudecerlo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús nos deja la enseñanza que tienes, nos deja la enseñanza que echa al diablo en tu desierto, porque si Él vence, tú te vuelves esclavo, y si te esclavizas puedes llegar a adorarle. Wow, escuche esto. Jesús nos deja la enseñanza aquí, que tú tienes que echar al diablo de tu desierto, porque si no lo echas, posiblemente puedas llegar a adorarle. Esto es algo fuerte. Si tú no echas al diablo de tu desierto, posiblemente puedas llegar a caer en una falsa adoración. No hablo de la iglesia, sino de situaciones que se presentan y tú te vuelves adorador del dinero. Tú te vuelves adorador del trabajo. Tú empiezas a adorar porque tú te conviertes en esclavo de las cosas de la vida y de las cosas que el diablo te presenta. Escucha, adorando a lo que Él te presenta en ese desierto, y ahí te mantiene cautivo en el desierto. Lo que antes le dije, hay una forma solamente que tú seas cautivo en ese desierto, cuando tú le adoras a Satanás sin darte cuenta con lo que Él te presentó. Qué fuerte, ¿no? Si nosotros entendemos, qué linda, por eso es linda la palabra, por eso es tan profunda. Porque el diablo en tu desierto te quiere hacer ponerte de rodillas para que tú le adores a Él. Pero eso no pasa aquí, díganme, no me va a pasar a mí. No me pasa a mí, porque hoy estoy entendiendo cuál es la llave y el porqué de mi desierto. ¿Están aquí? El verso 9, 10 y 11. Verso 9, 10 y 11 dice, y los llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandarás cerca de ti que te guarden. El verso 11, y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús estaba siendo probado, escuche esto, en su altivez y orgullo espiritual. Y usted me dice, ¿cómo, pastor? Tiene razón, soy el Hijo de Dios, con una oración tengo el cielo a mi favor. Escuche esto. El diablo le dice, lo pone en el pináculo del templo y le dice, si te tiras, ángeles vendrán y te salvarán. En otras palabras. Esto me habla que Jesús, como antes le dije, tenía que ser probado en todas las áreas. Si un poquito de orgullo había en Jesús, si un poquito de altivez había en Jesús, había dicho, ¿sabes qué, Satanás? Tenés razón. Tenés razón porque yo soy Jesús de Nazaret. Cuando yo hago, si haría un chasquido de dedos,
ángeles vendrían a rescatarme. Y hubiera pasado, pero hubiera caído. Y no hubiera pasado todo lo que estamos viviendo hoy. Sería peor, sería un lío tremendo. Pero gracias a Dios que Él fue fiel a su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí me hace entender que el diablo una vez más lo pone en el pináculo, arriba. Y le dice, en otras palabras, tú eres Jesús, eres el mejor. ¿Cuántas personas hay que dicen, yo soy el siervo del Dios Altísimo, yo soy el mejor cristiano, yo soy el mejor que ayuna? Preste atención. Yo soy el que cuando habla, algo sucede. Wow. Yo soy el que oré por ese paralítico y Dios lo levantó. Si no hubieras orado tú, no pasa nada. Gloria a ti, no a Dios que lo sanó. Entonces, lo que el diablo en esta tentación le está diciendo a Jesús, Jesús, tú eres el mejor, lo está adulando en otras palabras. Tírate para que seguramente los ángeles van a venir, no seguramente, van a venir a salvarte, porque tú eres el Hijo de Dios. Así el diablo muchas veces te viene a decir, cuando tú estás predicando, cuando tú estás cantando, cuando tú hablas con alguien, te dice, sigue así, que estás siendo el más espiritual de todos. Y vos no te das cuenta que el diablo te está introduciendo en algo si tú no mantienes tu humildad espiritual. Dígame, estoy acá. Lo primero que se ve en alguien que está con Dios es que no quiere gloria para él. Si no, Jesús hubiera caído ahí, hubiera hecho así, los ángeles vienen, ¿sí o no? Entonces, cuando el diablo viene a adularte el oído, porque a todos nos pasa, pastor, ¿a usted no le pasa? Claro, a todos nos pasa. Ahora hay algo diferente, que hay cosas que te pueden venir, y una cosa es que vos le abras la puerta y que no le abras la puerta. Cuando tú le abres la puerta al orgullo espiritual, al orgullo argentino natural, pero al orgullo espiritual de ser cristiano, de sentirte que cuando tú hablas por micrófono, ángeles descienden a un lugar. Para un poquito, San Cayetano. Para un poco, San Diego, no sé. Para un poco, sacate las alas, dejala un ratito ahí. Espera un poco, tranquilo. Dios se manifiesta. Recién había una presencia hermosa de Dios en este lugar. Por lo menos yo la sentí. ¿Alguien más la sintió? Se manifestó algo sobrenatural. Ahí es cuando nosotros, nuestra humanidad, aprendemos que nuestra humanidad no es nada. No somos nada y Dios empieza a fluir, empieza a correr, empieza a sanar, empiezan a pasar cosas. ¿Por qué nosotros agarrarnos y colgarnos, como dicen en algunos lados, de la gloria, que la gloria no es nuestra? Entendamos que nada de lo que hacemos es para nosotros. Yo sé que acá lo entienden, yo sé que esta es una iglesia, dígame amén, que esta es una iglesia donde somos humildes, como argentinos que somos, que somos humildes, que sabemos que lo que hacemos lo hacemos para Dios, que sabemos que no hay ninguna intención de querer gloriarnos, de querer exaltarnos, sino que la gloria siempre, pero siempre es para Dios. Alguien diga un fuerte amén. Porque es así, hermano, cuando el diablo te quiere poner en lo alto, en los pináculos del templo, ahí arriba, y te dice, eres el mejor siervo, eres el mejor que oras, eres el mejor que diezmas, vos le tenés que decir, te callás la boca, Satanás, porque lo que tengo me lo dio el Señor y es para Él. Todo viene de Él y vuelve a Él. La gloria que Él me dé a mí, la fama que Él me dé, el éxito que Él me dé, Él siempre va a ser primero en todo, porque nada somos si Jesús, si Dios no está con nosotros. Nada somos si de nuestros labios no sale un oxígeno que corre por nuestros pulmones y que Dios permite que eso corra para que la voz se exprese hacia afuera, que no es nuestra voz sino la voz del Espíritu Santo que obra en lo natural y en lo espiritual, cambiando situaciones, cambiando y mudando tu desierto, para que entiendas que en ese desierto fuiste llevado por el Espíritu
espíritu y el mismo espíritu te arranca de él a un tiempo determinado para que no vivas para siempre en tu desierto. Y si estás en ese desierto sufriendo tristeza, y si estás en ese desierto sufriendo injusticia, y si estás en ese desierto sufriendo enfermedad, dolor, angustia, rencor, cualquier cosa que estés pasando, quiero decirte que cuando tú le das la gloria a Dios, Él pelea por ti, porque Él pasó por el desierto y no te das cuenta, pero Jesús te toma de la mano y hace embudecer a Satanás y te da la victoria y te dice: ven conmigo, porque yo salí del desierto, y si yo pude salir, tú también vas a salir. Y a su nombre. Oh, santo eres tú, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Santo. No hay nada que se te presente cuando Él está contigo. No hay nada que se te presente cuando Jesús está contigo. El diablo puede llegar, puede hablarte, pero hay una voz más poderosa. Hay una voz que pelea por ti. No hay arma forjada que se levante en contra de ti. No hay nada que se levante, y si se levanta al mismo infierno, tendrá que retroceder. Alguien diga amén. Aleluya. Aleluya. Verso 12. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Algo va a cambiar. Algo va a cambiar. Algo va a cambiar. Algo va a cambiar. Tu desierto te promociona a una nueva etapa de tu vida. Cuando nosotros entendemos eso, es algo tan lindo y tan poderoso que es inevitable sufrir en el desierto. ¿Usted me entiende? Es inevitable llorar en el desierto. Pero cuando estás lleno del Espíritu y cuando sales, ya va a ver lo que le pasó a Jesús. Lo mismo te va a pasar a ti. Por eso no entiendo cómo hay gente que no acepta el cambio, que no acepta la palabra de Dios que genera cambios en ti. Por eso, cuando tú ves a personas que no cambian y viven desiertos de años, recuerda que no han entendido el propósito y el porqué de su desierto. No lo han entendido. No lo han entendido. No lo critico, estoy hablando con la palabra. No lo han entendido. No lo han entendido. Porque el desierto es temporal. Diga conmigo, temporal. Los desiertos son temporales y permitidos por Dios. Pero cuando tú sales te empoderas. Porque caminas en un nuevo nivel de gloria. Alguien diga amén. Porque ya no tiene que venir a enfrentarte el mismo demonio chiquitito que te venía a hablar, sino que tiene que venir uno más fuerte. Pero no importa, porque Jesús pasó por ese desierto, y si Él pasó, nosotros también lo vamos a hacer. Dígame amén. Verso 12. Dice así: respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el verso 14, y ya para terminar, vemos el porqué. Aquí tienes el porqué y el para qué de tu desierto. Aquí está todo lo que enseñamos, pero aquí está la llave que tú vas a recibir cuando practiques todo lo que hablamos hoy. En el verso 14 dice: y Jesús volvió. El verso 13, perdón, escuche esto. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Qué dice? Por un tiempo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Porque cuando salimos del desierto nos pensamos que somos Sansón, ¿viste? O que pensamos que somos David cuando mató a Goliat. Y caminamos ya empoderados. Y está bien. Pero tenés que recordar que el diablo se aparta por un cuidado. ¿Qué me quiere decir esto en la palabra, pastor? Que no puedo distraerme. Que no puedo... Pastor, no me deja un día descansar.
Quiero tener un día de carnalidad. Quiero ser un día un pecador. No, no podés distraerte. Porque vuelvo al verso 1 que dice que Jesús estaba lleno del Espíritu. Si vos te distraes, cuando el diablo te ve distraído, ¡pum!, te trae otro desierto que te puede destruir. Pastor, no sea tan fuerte. Dice que Jesús, el diablo se le apartó. Y después cuando vino, ¿para qué volvió el diablo? Para llevarlo a la cruz. ¿Ah? Cuidado. Pero el diablo siempre, y esto pensaba, el diablo siempre cree que él gana, ¿viste? Es cabeza dura, ¿eh? Es cabezón. Porque él siempre cree que gana. Él cuando estuvo en el desierto habrá dicho, está bien, me voy, pero vas a ver que vuelvo. Y hizo todo lo posible, su plan, y lo llevó a la cruz a Jesús. Y cuando lo estaban clavando, me imagino al diablo mirando ahí, riéndose. Pero no sabía que siempre, o no sabe, que siempre el plan de Dios es el mejor para nosotros. Por eso quiero decirte algo. Quiero decirte que pasaste ese desierto que estás viviendo, dale gloria a Dios. Estás en el desierto, dale gloria a Dios. Pero si pasaste ese desierto, recordá que tenés que mantenerte porque el diablo en cualquier momento puede volver. Pastor, al final esta vida es una vida de guerra. Pastor, al final esta vida no puedo, quiero ir a la playita ahora que hace calor, quiero disfrutar. Sí, podés hacer lo que quieras, pero siempre estar conectado en el Espíritu. ¿Alguien está aquí? No te distraigas porque el diablo te deja, después de hacer todas las tentaciones que le hizo a Jesús, dice la palabra, él se apartó por un tiempo. Ahí hay una enseñanza. Ahí quiere decir que el diablo, como aparte que es vengador, vengativo, se va a ir, pero va a quedar calentito, ¿viste? Va a quedar caliente, entonces va a volver y va a volver cuando tú menos te lo imagines. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que estar atento, diga conmigo atento. Y el verso 14, y ahí está el porqué del título, el verso 14 dice que, primero vamos a leer el 13, dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y el 14 está la respuesta a este título. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Fíjense que Jesús estaba lleno el verso 1 dice que él estaba lleno del Espíritu. Pero en el verso 14, cuando él sale del desierto, dice que estaba lleno del poder del Espíritu. O sea que tu desierto, cuando tú sales de tu desierto, no solo vas a estar lleno del Espíritu de Dios, que ya eso se va a mantener en tu desierto, sino que vas a salir empoderado, diga conmigo empoderado. Vas a tener esa llenura en el Espíritu, pero va a haber un poder que se va a depositar en ti. Cuando tú salgas de ese desierto, vas a salir empoderado. Verso 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Escuche esto. Aquí tienes la respuesta, el porqué y el para qué de tu desierto. En el verso 14 vemos el porqué y el para qué. Y el título original de esta palabra era el para qué de tu desierto. Pero no me sonaba, entonces le puse el porqué. Pero nosotros tenemos que aprender a decir para qué, Señor, está pasando esto. ¿Para qué? ¿Por qué? Pero ¿para qué también? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito de Jesús era salir empoderado del desierto porque ahí comenzaba su ministerio. Ahí comenzaba su ministerio. Quiero decirte que el desierto te puede impulsar a tu ministerio. Quizás en el desierto que estás viviendo, Dios te está preparando, dígame amén. Dios te está preparando para un ministerio que Él tiene contigo, que Él tiene con ustedes, que tiene con vos, con ustedes. Este desierto puede ser el impulso que te empodere para ser ese líder que necesita el Señor, para darte el ministerio que tanto anhelas. Por eso, no te quedes en el desierto.
No te quedes el por qué, pero el para qué. Hay un por qué que vas al desierto, pero también hay un para qué. Y el para qué de Jesús es que Él salió y estaba empoderado y fue a Galilea y se difundió su fama. Diga conmigo fama. Su fama por toda la tierra alrededor. Hay 3 F, las 3 Fs que tienen los pastores, los apóstoles y los líderes en este tiempo. ¿La digo o no la digo? Ah, qué chusma que son, ¿eh? Están en un desierto de chusmerío. Las 3 F son fama, fortuna y falda. Diga, ay, cuidado, por eso siempre nosotros, cuidémonos entre nosotros. Cuida a tu esposo, yo cuido a mi esposa, nos cuidamos, cuidado, porque son 3 peligros que todo líder sufre, que todo líder anhela, ¿viste? Porque hay una moda que se anhela eso, las 3 F. ¿Qué es eso, pastor? Fama, y está en la Biblia igual, ¿eh? Vos decís, yo quiero ser famoso. Cuidado que ahora se lo leo. Fama, fortuna, ahí hay un peligro, ¿ves? La fama está bien, pues si le das la gloria a Dios, Dios te la da. A mí no me gusta el nombre, pero si Dios te la da si le das la gloria a Él. Fortuna y falda, cuidado, ¿viste? Cuidado con los pastores. Todos los que están aquí arriba siempre tienen algún problema de esos. Así que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Cuántos van a cuidar al pastor? Usted me tiene que cuidar a mí también en oración. Cuídenos porque todos tenemos debilidades. Estamos aquí. La humildad de decirlo, porque hay muchos que no lo dicen, ¿viste? Pero tienen 500 problemas. Entonces yo pido oración, yo quiero que ustedes me acompañen en esto. Porque a veces no sabían que el pastor y la pastora estaban pasando un desierto, pero sí sentíamos sus oraciones. ¿Estamos acá? Todos pasamos desiertos, ¿ok? Pero sí tenemos que entender el porqué y el para qué de nuestro desierto. Y dice que su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Y yo puse unas preguntas aquí y con esto termino. Dice, ¿quiere fama? Usted se responde en su interior. Cierre sus ojos un momento. Usted se responde para adentro, ¿ok? ¿Quiere fama? ¿Quiere reconocimiento? ¿Y el desierto? ¿Estuviste cara a cara con el diablo? ¿Lo venciste? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás lleno del Espíritu? ¿Qué estás adorando? ¿Tienes humildad espiritual? Y escuche esto, ¿llevas más de 40 días en tu desierto? Porque ¿sabe qué? En este tiempo está muy de moda tener fama, querer gloria, querer dinero, querer éxito, pero realmente pasamos ese desierto, pudimos salir de ese desierto. ¿Entendiste el porqué y el para qué de tu desierto? ¿Quieres fama, quieres éxito? Pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás lleno del Espíritu como Jesús en su desierto? ¿Estás capacitado como Jesús para pararte cara a cara con el diablo? En tu desierto, ¿lo viste cara a cara a Satanás? ¿Usted me entiende? ¿Lo viste cara a cara en tu desierto? ¿Y por qué pedís tantas cosas si todavía estás en tu desierto? Deja que el proceso vaya trayendo tus bendiciones conforme a tus pasos que das en ese desierto. Porque recuerda que el por qué y el para qué está en el verso 14, cuando Jesús sale de su desierto. Ahí es cuando se activan cosas. No quieras activar cosas en tu desierto. Primero tienes que saber lo que has vivido para subir de nivel. No quieras subir de nivel antes de pasar el desierto. Hay gente que antes del desierto quiere fama y quiere gloria. No vienes si no pasaste por el desierto. Por eso el desierto te quiere hacer adorar cosas que no debes adorar.
El desierto quiere retenerte allá, pero el desierto no puede durar más de 40 días. Por eso la pregunta, ¿tu desierto, el que está viviendo, estás pasando más de 40 días? Pastor, mi desierto hace 10 años. Mi desierto está al lado mío y no mira a su esposo. Y vos decís, ¿cuánto hace que estás casado? 25 años. 25 años de desierto, pastor. No, es una broma, pero hay desiertos que gente, de verdad, ¿cuántos conocen gente así? Que hay gente que está en desiertos por tantos años y vos decís, ¿por qué estás tantos años en ese desierto? Porque no entendiste el por qué y el para qué de tu desierto. Por eso hay llaves que hoy solté aquí en esta palabra, que si tú te mantienes en el Espíritu, que si tú te mantienes lleno del Espíritu, que si tú conoces la palabra, que si tú enfrentas a Satanás cara a cara, capacitado en el poder del Espíritu, conociendo la palabra sin temor, que si tú no te postras a adorarle. Hay gente en nuestras iglesias que adora a Satanás. Pastor, no diga eso. Hay gentes en adulterio, en las plataformas, ministrando. Hay gente con micrófonos que son adúlteros y hablan como si estuvieran que sí, que tienen el poder, que pasaron el desierto. Y tú lo escuchas y dices, wow, pero cuando tú estás en el Espíritu puedes discernir que las palabras son vacías. ¿Me está entendiendo? Cuidado, cuidado, entendamos el por qué, el para qué. Entendamos el por qué esta palabra está escrita y nos dejaron este libro a nosotros. ¿Para qué tenemos la Biblia? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué? ¿Por qué hay cosas escritas tan espirituales y tan profundas? ¿Por qué no es solamente leer? ¿Por qué lo que tienes que hacer es leer y preguntarte por qué Jesús pasó por el desierto? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el por qué? ¿Por qué a mí hoy me siento que estoy pasando un desierto? No estaré pasando lo mismo que Jesús. Y Jesús está escrito acá. Entonces hay llaves que Dios nos deja en esta escritura. Mire que son 14 versículos. Es la mitad de una página. ¿Cuánto nos cuesta leer esto? Solamente 3 minutos y 3 minutos y medio nos lleva a leer esto que hoy hemos hablado. Si tú lo analizas y tú dices, wow, espera un momento, ¿por qué cuando Jesús tuvo hambre, el diablo vino y le habló y se activó algo? Porque se activó algo en su debilidad humana y el diablo vino a atacarlo. Analiza lo que lees, pregúntate el por qué. Porque el espíritu que está dentro tuyo va a activar la palabra viva que va a correr dentro de ti y va a responder un montón de preguntas que tú tienes. A veces hay preguntas que decís, mis preguntas no tienen respuesta, pastor. Lee la Biblia, lee, busca, interesate. Y todo lo que tú te preguntes está aquí. Es extraordinario este libro. Extraordinario, pero cuando tú lo lees con conocimiento, cuando tú lo lees con ganas, ¿por qué nosotros nos ponen una película o nos ponen otro libro y nos llaman más la atención? Vemos una película, estamos 2 horas. ¡Ya! ¿Te acuerdas? Ahora aparece el monstruo. ¡Fra! Viene el otro. Muévete, luz verde. Están viendo esa serie, están viendo cosas. Algunos miran a su esposo y dicen, ¿estás mirando eso? Pero no está mal que mires algo, pero sí que está mal. No está mal que mires algo, pero sí que está mal que vos le prestes más atención a eso que a la palabra. De verdad, no es que le estoy dando palo ni nada. ¿Sabes qué pasa? Que en el momento de tu aflicción y en tu momento de debilidad no aparece, muévete, no aparece eso. Eso te lleva a separarte de Dios. Lo puedes ver porque no estamos recubiertos, no somos ángeles. Puedes ver una película, puedes ver, pero que no rompa tu relación con la palabra, tu relación con Dios. Porque en el momento espiritual que vos necesites, todo viene de la palabra.
Todo viene de la palabra. Así que en esta mañana, ¿cuántos entendieron esta palabra? A ver, no vale mentir. ¿Cuántos entendieron esta palabra? Hoy vamos a mirar una película, Jorge nos invita a su casa. No, es una broma. Pero quiero decirle que entendamos el por qué y el para qué de nuestro desierto. Recuerda, cierro con esto, cierro. Esta vez sí. Llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo. Entonces el desierto que venga te encuentra activado. En tu debilidad siempre vamos a tener debilidad en el desierto. Jesús la tuvo hambre y el diablo se activó y se acerca y te habla. Voces exteriores. Saber cómo responder con la palabra. El diablo usa la palabra, yo también la uso. Y él tiene que enmudecer. Te presenta cosas para que tú le adores. No te postres delante de nada. Pastor, pero ¿cómo? Si yo no tengo velas, no tengo altar. Sí, pero hay cosas que en tu corazón se forman altares y se forma adoración que no te das cuenta. Y estás adorando, no sé, a tu hijo, a tu hija, al dinero, estás algo que te desvía. Entonces siempre atento. Después, estar bien preparados porque cuando sales del desierto, Dios te catapulta al éxito, a tu ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos eso, pero es necesario primero que tengamos humildad y que sepamos que la gloria es de Jesús. Y el resto viene solo. El resto viene solo. Familia humilde, corazón humilde, gloria a Dios y todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén? Así que ¿quieres fama, quieres éxito? Desierto, pero lleno del Espíritu de Dios, para que el diablo se aparte de ti, pero por un tiempo él puede volver, ¿ok? Así que atentos, atentos, atentos. Dile al que está a tu lado y terminamos. Tenés que estar atento. Y si puede tirarle la oreja, tíresela. Así que cierre sus ojos y dele gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra tan hermosa, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque siempre, siempre, siempre nos hablas al corazón, al espíritu. Gracias porque siempre, Señor, tú tienes misericordia.